Cuando Jesús dice, salvo por causa de fornicación, no está hablando tan solo si la mujer fornica con alguien más, sino si alguien también se descarría. En otras palabras, si un cristiano está casado con una mujer y la mujer dice, ya yo no soy cristiano, prácticamente se descarrió espiritualmente, entonces puede dar carta de divorcio. Entonces eso es lo que Jesús está permitiendo. La ley de Moisés decía, una pareja está casado y la mujer adultera, pero Jesús dice, no apedreen, da de carta de repudio, aplicando Jeremías 3.8, ¿me entiendes? Entonces como Jesús estaba aplicando Jeremías 3.8, también hay que entender que lo que Israel hizo en Jeremías 3.8 fue descarriarse. Cuando Pablo dice, como Cristo ama a la iglesia, el hombre se aparta y aún Cristo lo sigue buscando. Entonces de eso se trata, no se puede interpretar también, por ejemplo, que la misma postura que tiene Cristo con la iglesia, que cuando una oveja se descarria, dice que deja la 99 y va detrás de la perdida. Así, por ejemplo, con el hombre, que su esposa se va al mundo. En vez de darle carta de divorcio, el hombre no pudiera perdonar a su esposa. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera poderosa. Te habla tu hermano y amigo evangelista Diomedes Blanco en tu segmento Medidas de Fe. Tenemos un invitado especial, así que prepare su recipiente espiritual. Tenemos a mi hermano Stewart Sedano con Dios y con nosotros. Amén. Dios bendiga, hermano. Dios me dé gracias por darme la oportunidad de estar en su plataforma para exponer algunos cuantos puntos que es necesario y son vitales conocer en medio del pueblo de Dios. Amén. Si no se ha suscrito, suscríbase ahora, active la campanita de notificación, dale me gusta y comparta esto con alguien más. Algunas personas han dicho que yo no estoy predicando la palabra de Dios, o sea que no estamos trayendo nada que contribuya a la edificación del crecimiento del pueblo del Señor, que yo lo que traigo son testimonios, hablo de brujería. Otros me dicen que yo soy un chismoso, que yo no tengo que hacer tal y cosa, porque yo lo que debería es traer la palabra de Dios. Yo respondí en una locución de que hay personas que no le interesa la palabra en esencia de Dios. Hay personas que están en una condición de doble moral, son moralistas, ellos exigen algo y cuando tú le presentas ese algo que ellos están exigiendo, ellos no lo aprecian. Entonces, sin embargo, esas mismas personas que son los críticos, cuando tú haces algo que tenga que ver con un tema cristocéntrico, ellos no entran, ni hablan, ni dicen nada. ¿Ve? Porque eso no les interesa. Pero si ellos ven algo que les parece a ellos controversial o algo que les parece de chisme, ellos entran. Entonces hay una ley del manestismo. El hierro, el imán se pega del hierro. ¿Entiendes? Entonces hoy hemos traído palabra de Dios con esencia. Y yo espero que usted abrace eso. Y se lo voy a demostrar al público, que cuando nosotros traemos Biblia aquí, la gente no entra ni comenta. Yo se lo voy a demostrar a usted. Voy a hacer un video luego, le voy a decir, mire, este video que grabamos con Stewart, así, mire la cantidad de vistas que tomó, mire los comentarios, mostrándole a usted que hay un público que no le interesa, hay un público que son unos chismosos, que le gusta el chisme, pero bueno, este no es el tema. Yo lo espero en el otro video. Hermano Stewart, ¿cuál es la manera correcta, mi hermano, de nosotros aplicar la palabra en su contexto histórico y cultural? Bueno, la manera correcta de aplicar la palabra en su contexto histórico y cultural es conocer el momento histórico y la cultura en que se escribió la palabra para conocer la cosmovisión o el punto o la forma en que el escritor veía el mundo cuando escribió tal libro de la Biblia, tal porción de la palabra. Si uno entiende el contexto histórico y cultural en que vivió el escritor, uno puede entender sus escritos. Entonces es vital conocer eso. Por ejemplo, como sabemos que Pablo era judío y vivió en un ambiente donde se vivía conforme a la cultura judía, es necesario conocer cómo viven los judíos, cómo son y la forma de ellos para uno entender los escritos de Pablo y por qué Pablo escribía de cierta manera en las cartas paulinas que él escribió a la iglesia. Y entonces así uno puede presentar una buena exégesis. Claro. O sea, es necesario conocer la cultura.
Porque hay personas que ignoran y muchos dicen que no es necesario la palabrería, que hay mucha palabrería, que incluso hay personas que cuando tú le hablas de tomar un taller teológico y tú le dices que es necesario la preparación, más en nosotros los predicadores, para nosotros presentar de la manera correcta a Cristo o lo que nosotros vamos a predicar. Hay gente que refutan y dicen que no, que eso no es necesario. ¿Qué entiende, mi hermano? Yo pienso que esas personas que dicen eso, si son líderes, lo que dicen eso, son personas... En su mayoría. Ajá, son personas que no son aptos para enseñar. No son aptos para enseñar. Claro que no. Porque, por ejemplo, o sea... Si usted va a hablar, por ejemplo, de la fornicación, del adulterio, son palabras que vienen, por ejemplo, cuando leen el Antiguo Testamento y lee sobre fornicación, el Antiguo Testamento y lee sobre adulterio, y cuando lee el Nuevo Testamento que fue escrito en griego, lo contrario del Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo y en arameo. Si uno no conoce, como por ejemplo, el origen etimológico de esas palabras, o sea, cómo se usaba esa palabra en cada cultura, por ejemplo, fornicación, qué era para los judíos y cómo se interpreta fornicación en el idioma griego. Si no conoces el origen etimológico de la palabra, o sea, tú no vas a poder hablar correctamente y no vas a enseñar correctamente al pueblo. Entonces, cuando alguien está hablando de esos tipos de temas, como el origen etimológico de la palabra, y tú te levantas diciendo, eso es palabrería que están hablando, entonces tú no eres apto para enseñar al pueblo. Tú no eres apto porque tú no conoces de lo que tú hablas. Hablan de fornicación, hablan de adulterio, pero no conoces el origen etimológico de las cosas. Entonces tú no eres apto para enseñar. Cuando tú hablas así, tú te descalificas delante de la gente. Sí, porque, por ejemplo, una persona que quiere aplicar correctamente la medicina antes de tener ese doctorado, ¿no? ¿Verdad? Esa profesión, tiene unos requisitos para llegar a cierto estatus. ¿Me entiendes? Claro. Tú no puedes decirle que no, tengo una virtud, soy doctor, sin nunca haber tomado un estudio ni de medicina, ni de sus ramas tampoco, ni de sus ramas. Tú no puedes aparecer y decir, soy doctor, soy un cirujano, déjame yo proceder a una operación y abrirte. Claro, mire, los mismos doctores, por ejemplo, cuando van a recomendar una medicina, ellos usualmente saben de qué está compuesta esta medicina. Por ejemplo, vamos a suponer que ellos van a recomendar tomar una persona, por ejemplo, pastilla de hierro. Uh-huh. Ellos saben de qué elemento está hecho esa pastilla. Si es una mezcla de una sustancia con otra, entonces ellos pueden decir, bueno, tal sustancia es buena para la salud y tal sustancia también es buena. Y la mezcla de los dos hicieron tal pastilla de hierro. Entonces, ellos no solamente dan la pastilla de hierro, ellos conocen si hay un elemento en la pastilla de hierro con la cual se hizo esa pastilla. Ellos van a decir, bueno, esa sustancia no es buena, entonces no la van a recomendar. Entonces, es bueno saber qué es lo que es la pastilla de hierro, pero también de dónde viene. Entonces, así mismo es con la palabra. Tú hablas sobre la fornicación, sobre el adulterio, pero tú tienes que saber de dónde viene, o sea, por qué se habla de eso en la Biblia. Ok, ¿cuál es la diferencia entre la palabra hebrea y entre la pronunciación en griego de fornicación? ¿Hay una diferencia? Por ejemplo, en hebreo la palabra fornicación se dice sanún. ¿Qué quiere decir? Que se traduce como prostitución. Ok. Que tú te prostituyes, que cuando tú... por ejemplo, busca una prostituta y tú estás con ella. A cambio de un bienestar económico. Bueno, el asunto es que tú estás con ella sin la intención de tener un compromiso formal. Exacto. Tú puedes estar con ella, por ejemplo, 1 o 2 días, etcétera, pero tú no tienes un compromiso como en tu mente de estar con ella de manera formal. Tú puedes estar con ella un solo día. El hecho es de que cuando tú estás con alguien más sin la mentalidad de tener un compromiso formal, tú estás como prostituyendo. Entonces, eso en hebreo... Es el contexto en hebreo. Ajá, sanún, ¿me entiendes? Fornicación. Pero cuando tú dices fornicación en griego, es pornía, ¿me entiendes? Que esa palabra pornía se traduce del hebreo sanún al griego pornía. Pero estudiando pornía en griego, o sea, tú tienes mucha forma que cortar en griego porque pornía, hay mucha tela que cortar. Ajá, porque pornía significa muchísimas cosas. Entonces, cuando tú lees pornía en griego,
Entonces, tú puedes entender lo que tú quieras por la mucha tela que tiene, por donde cortar esa palabra. ¿Me entiendes? ¿Cómo entonces aplico correctamente el significado en griego? Bueno, o sea, el significado en griego, sabiendo, por ejemplo, que si la palabra pornía la utilizaron dos judíos que estaban hablando, ¿me entiendes? Sobre la fornicación. Entonces ellos estaban hablando y usando la palabra pornía, ellos estaban hablando en el sentido que ellos entienden como hebreo, ¿me entiendes? Que aunque usaban pornía, en realidad estaban hablando de Sanún, ¿me entiendes? O sea, entonces, bueno, conocer ese tipo de asuntos. Ya. Así. Ok, los judíos, aunque usaron pornía, estaban hablando De Sanún. de Sanún. Exactamente, prostitución. Por ejemplo, son judíos, ¿no verdad? Y su lenguaje es hebreo. Pero en ese momento están hablando en griego y están hablando de fornicación. Ajá. Pero ellos le están dando el contexto cultural de ellos, aunque están hablando en otro idioma. Exactamente. Wow. Es bueno entender ese tipo de cosas y aprender. Pero cuando tú tratas de enseñar eso a alguien que es líder para que ellos enseñen a los demás y ellos te bloquean y dicen que no es así, entonces tú lo ves y tú te das cuenta que esa persona no es apto para enseñar. Las personas que rechazan el aprendizaje, mi hermano está igual. Lo que rechazan el aprendizaje hoy en día, dígase líder, evangelista, pastor, lo que sea, ¿entiendes? Uh-huh. ¿Crees tú que piensas que será que el aprendizaje representa una amenaza para ellos? ¿O es debido a que posiblemente la manipulación que haya en algunas personas caigan luego que llegue el conocimiento? Exactamente. Muchas personas son manipuladores por naturaleza. Uh-huh. Y les gusta que haya como ignorancia en medio del pueblo porque así ellos pueden manipular más las situaciones, las masas, ¿me entiendes? Las cosas que se presentan en el día a día. Y hay personas también que se sienten como impotentes, ¿me entiendes? Delante de ellos verse como ignorantes al no saber, por ejemplo, ciertas cosas vitales que es necesario saber del hebreo o del griego para tú poder interpretar bien la palabra. Cuando tú vienes con ese tipo de conocimiento, esas personas se sienten impotentes y no aceptan y arremeten contra ti porque se sienten impotentes. Uh-huh. Entonces, en vez de ser humildes, ya ellos se creen que saben y no quieren como ya cambiar su mentalidad. Entonces, arremeten contra ti porque lo que quieren que todos vivan en la ignorancia al igual que ellos. Wow. Y entonces así ellos se sienten más cómodos porque ellos pueden manipular todo. Ay, Dios. ¿Me entiendes? O sea, como escudándose de otra cosa, como el fuego, como que la influencia, que una enviación y por ahí se va. Dios mío, esto está tremendo. Ay, papá. Entonces, mi hermano está igual. Hay mucha imprudencia muchas veces dentro del pueblo cristiano y esas imprudencias y esa falta de responsabilidad, en vez de alguna persona aceptar su rol y decir lo hice mal, creo que fui imprudente al proceder de esta forma. Hay gente que en vez de aceptar esto, lo que dicen, no, una inviación, el diablo me está atacando. Sí, o sea, porque hay gente que le gusta vivir en ese ambiente, como usted decía al principio, que hay gente cuando uno le da un mensaje cristocéntrico como que no coge mucha vista ni nada de eso. Pero de cuando le hablan de brujería, de un testimonio raro, de que yo era brujo en Haití, ¿me entiendes? Cosas así. Entran. Entendí una vez. A criticar, otros a disfrutarlo, pero entran. Ajá, exactamente. Le gusta ese tipo de ambiente, ¿me entiendes? O sea, así. Por ejemplo, sí, hay muchas cosas que hay que desmantelar. Como dicen en el mundo, el muñeco hay que tumbarlo. Como el paturado de las mujeres, hay que hablar un poco de... Hay que tumbar el muñeco. Sí, porque, ok, hermano, tú sabes que la goma de tu vehículo está lisa. Tu neumático está liso. Está de cambiar y en cualquier momento puede explotar, se te puede pinchar fácilmente. Ah, no, pero ya salgo de mi casa y tengo ya 1 kilómetro, 2 kilómetros manejando. Se pinchó la goma. Ah, el diablo se metió en la goma. No, el diablo no se metió en la goma. Creo que es una postura ignorante. Tu neumático estaba liso y estaba de cambiar. Entonces no es una cuestión del diablo, es una cuestión de que tú tienes que cambiarle la goma. Bueno, el mundo espiritual es invisible. O sea, las cosas pasan. A veces el mismo Satanás, pero es que Dios lo permite. Por ejemplo, en el caso de Job,
era el diablo que hacía todo eso. Sí, exactamente. Pero en verdad, todo venía de parte de Dios. Todo venía de parte de Dios. De parte de Dios. Pero hay gente que le echan la culpa al diablo de todo. De todo. Pues, o sea, uno no podría decir que son diabólicos porque todo es diablo, ¿me entiendes? O sea, así. Igual, hay un tema un poquito controversial, un tema que está en tela de discusión por muchos tiempos. Es el tema del enfrentamiento o la disputa que Cristo sostuvo con los fariseos en cierto momento. Por ejemplo, cuando Cristo dice, salvo por fornicación. Salvo por fornicación. Ajá. Está creo que en Mateo 19. Mateo 19:9. Mm. Sí. Ese es un tema muy profundo que hay que estudiar con mucha delicadeza. Porque, por ejemplo, hay muchos pastores que hablan y dicen, no, porque cuando ahí dice salvo por causa de fornicación, está hablando que tú le puedes dar carta de divorcio a tu mujer. Si la mujer, cuando tú te casas con ella, encontraste que ella fornicó con alguien antes de casarse contigo. Es el término que yo he visto más en el área conservadora, que se sostiene. Sí, continúa ahí. Pero en verdad está mal. Está mal aplicado. Claro que sí. Claro que sí. Porque... Igual, está mal aplicado eso. Bueno, tú estás ahí. Sí, porque lo que pasa es que la ley decía, la ley decía que si una mujer fornicó, cuando tú te casas con una mujer, si cuando te casas con ella descubriste que ella había fornicado antes, no dice que dé carta de divorcio, sino que la apedree, que la matara. ¿Me entiendes? Entonces, cuando Jesús está hablando, salvo por causa de fornicación, está hablando de una fornicación que se refiere como al adulterio. O sea, adulterio, porque adulterio es fornicación. O sea, una prostitución que se cometió estando casado. ¿Entiendes? Ok. Entonces, si tú estabas casado con una persona, esa persona se prostituyó con alguien más, entonces tú tienes el derecho de dar carta de divorcio, según lo que el Señor plantea. Y entonces, ¿a qué el Señor se basa cuando el Señor dice que, por ejemplo, la ley decía que había que apedrear, pero el Señor siempre se basaba en la Escritura para decir algo diferente? El Señor se basaba en Jeremías capítulo 3, versículo 8 en adelante, que dice que Israel, que estaba casada con Dios, fornicó, o sea, se prostituyó, o sea, estando casada con Dios, adulteró, fornicó, y Dios le dio carta de repudio a Israel. Y por eso Jesús en ese caso le permite al pueblo que si una mujer está casada con un hombre y la mujer, al igual que Israel, se prostituye con alguien más, entonces también, como Dios hizo, tú le puedes dar carta de repudio. ¿En qué contexto se puede interpretar la expresión de Cristo ahí, la fornicación? ¿En el hebreo o en no, en el hebreo, porque cuando el Señor hablaba con el escribas fariseos, ellos siempre hablaban de las escrituras en hebreo. En hebreo, o sea... aunque el Nuevo Testamento esté escrito en griego. Está escrito en griego, pero eso fue porque Mateo, cuando lo escribió, estaba hablando a un público que lo iba a leer en griego. Pero entonces, cuando Jesús estaba hablando en su época, Jesús estaba hablando con los fariseos en hebreo. Okay. Entonces, cuando Jesús dijo, salvo por causa de fornicación, o sea, salvo por causa de que la mujer se prostituyó, estando casada contigo. ¿Qué es el término original que se emplea? ¿Cuál es? Sanún. Sanún. Prostitución. Entonces, en Jeremías capítulo 3, versículo 8, Israel se prostituyó. O sea, la prostitución abarca no solamente a una mujer que vende su cuerpo a cambio de un bienestar económico, que es el dinero, sino que si una mujer casada se acuesta con alguien que no es su esposo, ahí encaja también la prostitución. Claro que sí, y algo más profundo. O sea, algo más profundo. Por eso yo estoy tratando como de navegar para no entrar, para no meterme en un problema. Porque mire, es tan profundo el asunto que mire cómo va el asunto. Cuando Israel se prostituía, fornicaba y se iba delante de otros dioses, estaba cometiendo fornicación delante de Dios, y Dios le dio carta de repudio en los días de Jeremías, capítulo 3, versículo 8. Pero ese descarriamiento, prostitución, fornicación espiritual, también es símbolo de descarriamiento. Descarriamiento simbólicamente. Okay. Entonces, cuando Jesús dice, salvo por causa de fornicación, no está hablando tan solo si la mujer fornica, o sea, con alguien más,
sino si alguien también se descarría. Y yo no me quiero meter en ese tema ahora. Está profundo. ¿Me entiendes? O sea, en otras palabras, si un cristiano está casado con una mujer y la mujer dice, ya yo no soy cristiana, prácticamente se descarrió espiritualmente, fornicó, o sea, con el mundo, tú le puedes dar carta de divorcio. Pues es un tema profundo, es un tema que hay que estudiarlo entre los ancianos de iglesia porque es algo profundo. Mira, entonces, wow, esto está tremendo. Ok, hay una pareja cristiana. Ajá. La mujer decide apartarse del Señor, Sí. abandonar la fe. Ajá. Y entonces en ese descarriamiento, Ajá. la mujer comienza a ingerir alcohol, a fornicar, etcétera, a adulterar. Entonces el hombre que todavía permanece en la fe tiene la facultad de darle carta de divorcio, Claro que sí. de divorciarse. Claro, claro, porque Jesús aplicó Jeremías 3:8. Jesús lo aplicó, que, o sea, sobre la fornicación, pero cuando uno va al contexto de Jeremías, esa fornicación que Israel hizo era un descarriamiento porque dejó a su Dios y prácticamente se fue para el mundo a fornicar con alguien más. Entonces Dios le dio carta de repudio. Entonces eso es lo que Jesús está permitiendo. La ley de Moisés decía, o sea, por ejemplo, si dos hombres, si una pareja está casado y la mujer adultera, había que apedrearlo. O sea, en la fornicación, antes de casarse, había que apedrearlo. Pero también si estaban casados, también había que apedrearlo si la mujer se prostituía. Pero Jesús dice, no la apedreen, dale carta de repudio, aplicando Jeremías 3:8, ¿me entiendes? Entonces, como Jesús estaba aplicando Jeremías 3:8, también hay que entender que lo que Israel hizo en Jeremías 3:8 fue descarriarse delante de Dios. Como Jesús está aplicando eso, darle cartas de repudio si fornica, como Israel hizo en Jeremías 3:8. Entonces, si la mujer fornica, se prostituye, comete adulterio, se descarría, se va para el mundo, tú le puedes dar carta de repudio a la mujer. Porque la mujer se convierte en tiniebla y está bajo la potestad de Satanás. ¿Entiendes? Está destituida de la gloria de Dios. Entonces, porque muchas veces la mujer se descarría y la gente dice, no, pero ella está ahí tranquila en su casa, pero muchas veces no es así. Se descarría, por ejemplo, no la mujer, sino el hombre. ¿Qué hace el hombre? Se convierte en un sicario, en un brujo, pone un altar de la casa, maltrata a la mujer. Y, o sea, la mujer tiene derecho, si el hombre se descarría, a divorciar al hombre también. Igual, ¿qué connotación tiene? No sé si en Timoteo, cuando Pablo habla acerca de cómo el marido tiene que convivir o tratar a su esposa. Y un párrafo dice que tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿En qué capítulo está? Creo que es Pablo que habla de eso. Sí, es Pablo que lo habla, o sea, pero no me acuerdo bien. Creo que como en Colosenses o en Efesios, uno de esos el libros. párrafo es así, ¿no? ¿Verdad? Ajá, sí, como amar a su esposa como Cristo. Amo a la iglesia porque nadie aborrece su propia carne. Ok. ¿Qué connotación tiene cuando, por ejemplo, empleamos la expresión de Pablo con lo que Cristo establece? Por ejemplo, si nos vamos a lo que dice Pablo, cuando Pablo dice que el esposo, el marido tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y cuando nosotros ilustramos el amor de Cristo hacia la iglesia que somos nosotros, a veces nos apartamos de Dios, nos descarriamos. ¿Y qué Dios hace en este fornicamos, caso? ¿Qué Dios hace en este caso? Dios nos perdona. Dios te perdona si tú te arrepientes. Sí. Y si no te arrepientes, ¿qué hace Dios? No, te deja en tu mundo. No solamente te manda para el infierno. Te pierdes. Prácticamente tú fornicaste como hizo Israel y Dios te da prácticamente como carta de repudio. Te deja. Okay. Entonces eso mismo hace cuando un hombre está unido con su mujer y la mujer se descarría. Así mismo tú puedes hacer, dar carta de repudio. Pero, de eso que se trata de Mateo 19:9. Sí, pero también nosotros podemos ver que aun cuando una gente se aparta, el Espíritu Santo busca lo posible de que esa persona pueda venir. Aún le ministra, por ejemplo, a través, pero Dios te puede usar a ti. Ve a darle una palabra a ese hermano que está apartado. Y a través de una palabra tuya, esa persona puede levantarse. Pero ¿quién está detrás de ti o dentro de ti? Es Jesús. Entonces, cuando Pablo dice, como Cristo amó a la iglesia, el hombre se aparta y aún Cristo lo sigue buscando. Sí. Entonces de eso se trata. No se puede interpretar también, por ejemplo,
que la misma postura que tiene Cristo con la iglesia, que cuando una oveja se descarria, dice que deja la 99 y va detrás de la perdida. Así, por ejemplo, con el hombre, que su esposa se va al mundo. En vez de darle carta de divorcio, el hombre no pudiera perdonar a su esposa. Mire, o sea, una cosa es lo que el hombre en cierto momento pudiera o debiera hacer y otra cosa es el derecho, ¿me entiendes? El derecho que el hombre tiene. O sea, hay que poner la cosa diferente. Sí. Hay que enseñar el derecho que una persona tiene. Porque por pensar así como, por ejemplo, lo que usted me está poniendo, es que muchas personas están soportando lo que no tienen que soportar. Okay. No, que hay que esperar que venga, que Cristo lo puede perdonar. Pero no, pero también hay que enseñar el derecho. Pero si usted quiere, usted tiene el derecho de dejarla si usted quiere. O sea, pero sí puede hacer lo que estoy diciendo. Claro, porque cuando dos personas se unen, es porque se aman. Entonces, si de repente uno se descarría mañana, ya no lo vas a dejar más porque se descarrió el otro día. Lo ama y tal vez es paciente. Pero esa persona tiene que conocer su derecho que tiene delante de Dios para que esté preparado para tomar la decisión correcta ante ciertas circunstancias. Porque si es el hombre que se descarría y se va, por ejemplo, a matar gente, vamos a poner así, a violar mujeres, a hacer sicario por ahí, a vender droga. La mujer, o sea, va a tener solamente en su mente, no, que hay que esperar que él venga. No, la mujer tiene que conocer su derecho y decir, bueno, yo lo amo, yo espero que él venga, pero en el momento que Dios me permite, me voy a divorciar de él porque la palabra me entiende que yo puedo hacerlo. Hay que enseñar eso. Me gustó esa parte. De todas las partes, me gustó esa más. Cuando tú dices, espero que Dios me ministre. O sea, no tomar una decisión por impulso, porque Dios es un Dios que guía a su iglesia. Yo creo que su iglesia tiene que ser subjetiva a lo que el Espíritu Santo le pueda ministrar. Yo creo que el Espíritu Santo dirige y habla hasta el día de hoy, aunque hay mucha emoción en estos últimos días. Dios es así mismo. Cuando uno se descarria, Dios no lo manda al infierno rápido. Dios lo llama. Lo busca. Exactamente. Y si se arrepiente, se arrepiente. Si no, pues lo deja quieto. Entonces, eso es lo mismo que se puede hacer, ¿me entiendes? En su matrimonio. Eso es lo mismo que se puede aplicar. Pues es un tema algo profundo, algo. Eso es profundo. De aquí para adelante, hay muchísimas personas que van a querer venir para acá. ¿Tú estás dispuesto, por ejemplo, en alguien que difiera contigo en esos puntos, explicarle teológicamente y culturalmente todo lo que tú estás exponiendo aquí? Claro, pero esa persona tiene que ser una persona que razone por la palabra. No, que razone, porque yo no voy a traer. Si, por ejemplo, viene una persona aquí, y más con usted, que lo estimo, yo no voy a permitir que un loquito venga, no. O sea, es algo ordenado. Por ejemplo, si viene una persona, saludo Ignacio, oíste, Ignacio, Dios te bendiga. Si viene una persona aquí y tiene difiere de lo que usted dice, hacemos algo dentro del marco del orden, algo con nivel y con mucha educación, un espacio de 5 minutos, exponiendo usted su tesis, un espacio de 5 minutos la otra persona, y así. ¿Me entienden? En cuanto a argumentos bíblicos y históricos y teológicos. Sí, pero ese tipo de asuntos. Porque es un tema es un tema un poco extenso. Un poco extenso, y por eso que los pastores tienen que ser dotados de conocimiento para poder enseñar en las iglesias. Porque muchas personas entienden lo que quieren entender. Y a veces uno explica la palabra y como es algo completamente nuevo que le choca, no lo aceptan. Entonces, si no se enseña diariamente en las iglesias, esto se va a convertir en un desastre. Porque yo he visto este tipo de debate cuando uno tiene la razón de este mismo tema y el otro no, y el que no la tiene, aún explicando la cosa bien clara, no la acepta, es que no la acepta. No, porque si sometemos cualquier tipo de argumento, lo sometemos a lo que es las Santas Escrituras y empleamos el debido proceso y la Biblia termina teniendo la razón, lo que la Biblia dice está por encima de cualquier teólogo, de cualquier apóstol. La Escritura está por encima de cualquier cosa. Yo he notado que la gente exige y habla por la palabra, pero a la hora de la verdad no le importa la palabra. Yo lo que expliqué. Yo he visto eso. Lo que expliqué al principio. Yo expliqué eso al principio, que la gente exige y habla y cosas. Y a la hora que tú le traes la palabra realmente, yo no le interesa eso. O sea, son exigencias caprichosas. Caprichosa, carnal, hipócrita. Sí, hermano. Yo lo dije. Por eso que hay personas que me dicen, no, usted a veces habla. No, que aquí hay que tener actitud.
Claro. Aquí tú tienes que tener carácter para enfrentar a unos endemoniados que andan por ahí. En este mundo sistemático de las redes sociales, si usted no está bien arraigado en la fe de Jesucristo, el Hijo de Dios, se lo comen con yuca, igual. Con yuca se lo comen. Porque oye, ¿qué pasa? Lo que se está viviendo en estos tiempos es igual. Hay personas que han dividido el Evangelio de Cristo. No el Evangelio de Cristo. Yo entiendo que las Santas Escrituras no se contaminan. Yo decía anoche en un live que la iglesia de Cristo está bien y está correcta. Y mi punto en lo cual yo me baso es que Cristo viene a buscar una iglesia con algunos requisitos. Una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. La que Él se va a llevar para el cielo está bien. Todo el que se quedó aquí en el momento que Cristo vino y buscó su pueblo no era parte de la iglesia. Bueno, pero usted está diciendo algo por la palabra, pero hay gente que... Yo he visto pastores que enseñan eso que usted está diciendo, que por la palabra, que Cristo viene por una iglesia. Pero al mismo tiempo, esos pastores se contradicen ellos mismos. Porque prácticamente ellos enseñan que Cristo viene por 2 iglesias. ¿Por 2 iglesias? Sí. Ellos dicen que Cristo viene por una iglesia que se va en el arrebatamiento y luego de 7 años Cristo viene por la parte de esa iglesia que se quedó. O sea, ellos se contradicen. Bueno, yo difiero. No sé tú. O sea, yo soy un neófito. Yo no tengo mucho conocimiento así. A mí lo que me gusta más aprender que otra cosa. Sí. Pero yo difiero porque yo entiendo que el que se quedó en el arrebatamiento, como Pablo lo enseña, en un abrir y cerrar de ojos, el que se quedó y no se fue, es porque no era parte de la iglesia. Usted está correcto en eso. Y los pastores también lo enseñan y están correctos en ese punto, pero luego, porque no saben, se contradicen ellos mismos luego, diciendo no, que se quedó al principio, luego de 7 años, Cristo, cuando el anticristo decapite, porque ellos van a subir para el anticristo, Dios lo va a resucitar. Entonces, ¿en qué se avalan? Lo que pasa es que ellos confunden, porque los judíos acostumbraban a celebrar una boda en 7 días. O sea, 7 días de celebración. Uh-huh. Entonces, como la Biblia se habla de que Cristo es o sea, el marido de la iglesia y Él va a arrebatar a su iglesia para llevarse al cielo, ellos entienden que por 7 días, que para ellos son 7 años, van a estar celebrando esa boda. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Cristo venga, muchos no van a estar preparados, pero luego de 7 años, Cristo va a venir y lo va a resucitar a ellos. ¿Me entiendes? O sea, lo va a poner parte, o sea, la iglesia va a celebrar una boda por 7 años, ellos creen, y luego de 7 años van a celebrar otra boda cuando Cristo resucite a los que se quedaron. Bueno. O sea, es algo profundo eso. Porque, mire, queda una semana que se llama la última semana de Daniel, que son 7 años, y ellos la comparan con los 7 días que los judíos celebraban la boda. Entonces, para que ellos duren 7 días celebrando la boda, tienen que ser esa última semana de los últimos 7 años. Por eso ellos creen que se van con Cristo al comienzo de los 7 años. Y que luego de los 7 años ellos regresan a la tierra a resucitar lo que se quedaron, lo que estaban tibios en este momento. Pero después de 7 años con el anticristo, ya van a estar calientes para Dios y Dios lo va a resucitar. Entonces, una pregunta. Se habla de una promesa a Israel. Uh-huh. ¿Esa promesa está sujeta a cambios o es incondicional? Por ejemplo, cuando dice Israel es salvo por promesa. Uh-huh. Ok. Se dice que todavía existen judíos que no creen en el Mesías que nosotros creemos. O sea, nosotros entendemos que Cristo vino, hizo milagros, anduvo en la tierra, resucitó a Lázaro, convivió con nosotros aquí, con el pueblo, Emmanuel, Dios con nosotros, pero se dice que hay judíos que no creen en esa uh-huh. postura. Entonces, que están esperando que Cristo venga realmente. Ok, esos judíos que no han creído en el nombre de Jesús y que consideran a Cristo un profeta más, cuando se manifieste el arrebatamiento y Cristo se lleve a su iglesia, ellos serán salvos como quiera. Esos judíos, lo que pasa es que Cristo viene cuando sea el tiempo de restaurar todas las cosas. Y cuando sea el tiempo de restaurar todas las cosas, Dios va a tener que destruir todo lo que ya está.
O sea, por eso dice el apóstol Pedro, los elementos ardiendo serán desechos. Cuando Cristo venga, el mundo se va a transformar porque va a haber una gran destrucción. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que el cielo se va a desvanecer y también toda ira y todo monte se moverá de su lugar. Dios va a transformar todo. Entonces, para Dios hacer eso, Dios tiene que recoger todo lo suyo y ponerlo, o sea, cuando lo arrebate, y ponerlo con él en los aires. Entonces, él no puede arrebatar una iglesia gentil para luego hacer todo lo que va a hacer. Los judíos, según afirman, como usted me está diciendo, van a estar la tierra mientras Dios haga todo eso. Entonces se van a morir mientras Dios esté transformando el mundo. Entonces, mira lo que pasa. Es una sola iglesia la que Dios viene a buscar. Y esa sola iglesia está compuesta por judíos y por gentiles. Ok. Una sola iglesia, no son dos iglesias. No es que los gentiles se van y luego Dios va a trabajar con los judíos. El judío que no cree, dice la Biblia que ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. O sea, si el judío no se arrepintió, se va para el infierno. Anás y Caifás eran judíos. ¿Dónde usted cree que están ellos ahora mismo? En el reino de los cielos. En el infierno. Ellos eran judíos. Entonces, cuando Cristo venga, va a decir, bueno, Anás y Caifás, ustedes que me traban galletas cuando yo estaba en la tierra, mire, ustedes no sabían, pero ya ven al reino de los cielos. No. Entonces, estos judíos, si no se arrepienten, no van para el reino de los cielos. Entonces se cae la teoría de que Dios salvará a Israel, incluyendo a aquellos judíos que todavía no creen en el nombre de Jesús. Porque a Cristo se le dio un nombre que es sobre todo nombre, el cual es la puerta. El que no entró por ese medio, supongo yo, según lo que enseña la palabra, que no entrará al reino de Dios. Es que ¿quiénes son los judíos? ¿Los judíos son más que los gentiles? No. ¿Acaso? Dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas. ¿Y qué le dio de toda carne? Exactamente, y de todos los espíritus. Entonces, Dios no hace acepción de personas. No puede ser que si un gentil no cree, Dios lo mande para el infierno, pero el judío no cree y Dios sea paciente con el judío porque es judío. Las cosas no son así. ¿A qué se refirió el Señor cuando dijo, en tu simiente serán benditas las naciones de las tierras? Estaba hablando con Abraham. Estaba hablando de Jesucristo en tu simiente. O sea, en tu simiente. Serán benditas todas las naciones. Sí, porque todas las naciones en el reino o sea, bueno, desde ahora tienen que empezar a creer en Jesús. Y creyendo en él serán salvos. Okay. O sea, una simiente que se convierte en la simiente principal que todos deben mirar y creer en él. Entonces, al creer, entonces Dios lo salva, porque dice la Biblia que creyera y fue bautizado, sea salvo. Esta es la simiente que Dios puso a Jesucristo, el hijo de Abraham, la simiente de Abraham. Entonces, como él se convierte en el principal, todos creen en él y todos son salvos. Solamente el que cree. El que cree. El que no cree, el mismo Jesús se lo dijo a Nicodemo, ya ha sido condenado. Esto no es si tú eres judío o gentil, si tú no crees, porque Jesús se lo dijo a un judío también. Jesús estaba predicando en medio de judíos y se lo dijo a un judío, a Nicodemo, a un maestro de la ley. El que no cree ya ha sido condenado, Nicodemo. Y en una ocasión Cristo le dice a las personas que le cayó la torre y los judíos que fueron mezclados con la sangre. Wow, ¿dónde está es en el libro de Lucas. Ajá, sí. Le dice, no crean que ellos eran más pecadores que ustedes. Si ustedes no se arrepienten, de la misma manera ustedes van a perecer. Exactamente. Y estaba hablando de los judíos. Entonces... Por ejemplo, lo que la tierra se tragó, que eran los séquitos de Coré, eran del linaje de Dios. Y por ser judíos no están en el reino de los cielos, están en el infierno. Otra pregunta que le voy a hacer, porque a mí me gusta aprovechar a la gente. No, hágame toda la pregunta que usted quiera, ministro. ¿Se salvó Judas? Judas. No, la Biblia dice que Judas se perdió. ¿Usted que se lo debe entender? En el libro... Porque no he escuchado muchos eruditos, teólogos decir que Judas no se salvó, no se perdió. No, o sea, dice la Biblia, Judas, para Jesús morir, Jesús no necesitaba que Judas se perdiera. Yo se voy a mandar por la palabra, mire. En el libro de Salmos dice, se ha borrado su nombre del libro de los vivientes. En el libro de Salmos dice eso, respecto a, por ejemplo, cuando usted lee como la posición que el apóstol Pedro utiliza en el libro de los Hechos, capítulo 1, tome otro su oficio, y usted busca la referencia en el libro de Salmos, el texto es más amplio, dice,
se ha borrado su nombre del libro de los vivientes. O sea, Judas fue borrado del libro de la vida. ¿Me entiendes? Wow. Judas se perdió. Ahora bien, Jesús, cuando iba hacia Jerusalén y él sabía que lo iban a crucificar ya, él en 3 ocasiones le dijo a sus discípulos, y llamando a los 12, entre los cuales estaba Judas, decía, yo voy para allá, yo voy a padecer de los ancianos, pero yo voy a resucitar al tercer día. Se lo decía a ellos 12 y Judas estaba ahí. Jesús no estaba contando con que Judas lo iba a traicionar para poder cumplir el plan de Dios. Jesús sabía que cuando él llegara a Jerusalén, el diablo se iba a dejar de una manera u otra con los escribas y con los fariseos que lo estaban esperando y estaban buscando una ocasión para matarlo. Lo que pasa es que Judas decidió formar parte del club del diablo y se unió a los fariseos y el diablo lo utilizó a él. O sea, no específicamente Dios escogió a Judas para que entregue a Jesús. No. Judas, él mismo voluntariamente decidió formar parte del club del diablo. Dios no lo necesitaba. Si Judas se hubiera mantenido firme, hubiera dado el trono que Jesús le prometió. O sea, ustedes 12, por cuanto han entrado conmigo en las tribulaciones, van a reinar sobre 12 tronos. Judas estaba en esa promesa. Pero Judas decidió formar parte del diablo porque probablemente Judas se llevó de su papá. ¿Me entiendes? Que su papá, el papá de Judas, era un fariseo. Cuando Cristo habla en... Simón el fariseo, el papá de Judas. Simón el fariseo. El leproso, sí. Oh, ese era el papá de Judas. Sí, y Jesús cenó en la casa de él. En la casa de él 6 días antes, o sea, de la Pascua. O sea, cuando uno lee en el libro de Juan que Jesús cenó en Betania, estaban cenando de la casa de Judas. Que Judas era fariseo y probablemente los fariseos hicieron el contacto con el papá de Judas. Se le hizo más fácil. Exactamente. Entonces, y esas son cosas profundas. Por ejemplo, esa escena ahí, cuando Jesús cenó en la casa de Judas, Lucas la recoge y la pone, por ejemplo, que Jesús visitó a María y a Marta y Marta estaba muy afanada. Y en otro lado, Lucas escribe que un fariseo invitó a Jesús y vino una mujer y lavó los pies de Jesús. Lucas lo pone en 2 escenarios. Pero todo pasó en el mismo escenario cuando Jesús estaba cenando en Betania, antes de la Pascua. Por eso es algo profundo, varón. O sea, hay que entender todo eso. La oración de Juan 17. Cristo dijo, ora por sus discípulos. Y no solamente ora por los que estaban con él en el momento, sino por aquellos que habían de conocer el Evangelio a través de ellos, luego de. Pero habla del hijo de perdición. ¿A qué se refirió Cristo ahí cuando dijo solamente se perdió el hijo de perdición? Hijo de perdición, por ejemplo, eso no es algo tan profundo, es algo sencillo. Por ejemplo, si una persona anda en el mundo y se convierte a Cristo, va a ser salvo. No es así. Entonces es hijo de salvación. Porque y la salvación no es una persona. Y la perdición no es una persona. Está hablando como una expresión del habla, ¿me entiendes? Está hablando que Judas es hijo de perdición porque estaba, por ejemplo, vamos a poner como en figura que la perdición es el diablo, ¿entiendes? Entonces, la perdición es el diablo y Judas decidió ser hijo de él. Pero antes de ser hijo del diablo, cuando estaba firme con Jesús, ¿me entiendes? O sea, tenía la promesa sobre su cabeza. Pero como no permaneció firme, Matías tomó su corona. Pero igual, cuando Cristo ora en Juan 17, Judas estaba presente, o sea, estaba vivo todavía. Sí. Pero ya de antemano ya... No, porque mira lo que pasa. Sí, yo veo por donde se va, mira lo que pasa. Jesús contaba con los 12 antes de llegar a Jerusalén. Y a los 12 los llamaba aparte. Sí. Y le decía... Pero cuando ya entraron a Jerusalén, cuando estaban adentro, ya lo que se desató en Jerusalén fue una cacería. El diablo quería destruir a los discípulos. Empezó por Judas, se lo llevó. Luego, al Señor le fue ministrado que el diablo iba por Pedro. Y por eso fue Jesús le dijo, mira, Pedro, Satanás ha pedido tu alma, ha pedido para sembrar como a trigo, a ustedes, ¿me entiendes? O sea, Jesús le dijo eso a Pedro, porque a Jesús se le reveló eso. Jesús era profeta. Jesús decía lo que el Padre le ministraba, lo que él veía. ¿Entiendes? Entonces,
atacó a Pedro, pero Jesús rogó por Pedro. Pero no podía rogar por Judas igual, porque Judas era un codicioso. Entonces, los demás discípulos huyeron. Pero si no hubieran obedecido la palabra de Jesús, como hizo Pedro, que no huyó, porque Jesús le dijo como que se fueran y Pedro se quedó ahí, ¿me entiendes? Como siguiendo dónde iba Jesús. Pero los discípulos huyeron, pero Pedro se quedó ahí, dije que yo soy valiente. Entonces, por eso el diablo, cuando lo negó 3 veces, Pedro no se ahorcó igual que Judas, porque Jesús rogó por él. O sea, cuando llegaron a Jerusalén, se desató una cacería del diablo para poder destruir los 12 discípulos. Atrapó a Judas, trató de atrapar a Pedro, ¿entiendes? Pero la cuestión del diablo era en contra de los 12, porque dice, Satanás... Os ha pedido. Ajá, o sea, no solamente a Pedro. No, a todos. A todos. ¿Me entiendes? A todos. Y Jesús sabía que Judas estaba incluido ahí. Y sabía que la fe de Pedro no iba a faltar por causa de que Jesús rogó por él. Pero cuando Jesús estaba orando por los discípulos, este hijo de perdición, fue porque también a Jesús se le ministró que Judas se iba a perder. ¿Me entiendes? Pero antes de llegar a Jerusalén, cuando él hablaba de los 12, probablemente Jesús no tenía el conocimiento en ese momento de que Judas se iba a perder. El Padre no se lo había administrado. ¿Usted cree que estando Cristo en la tierra operando, no conocía todas las cosas antes de? Jesús solamente conocía lo que Dios le permitía conocer. Por ejemplo, Jesús decía, la palabra que yo hablo no la digo de mi propia cuenta, sino que el Padre que está en mí, Él hace las obras. Es lo que Dios revela. Usted ve, por ejemplo, la mujer tsunamita fue donde Eliseo, y Eliseo dijo, esta mujer está afligida, pero Dios me encubre el asunto. Porque en el principio, en los principios de su ministerio, creo que está en el capítulo 1 de Juan o en el capítulo 2. Sí, que Jesús sabía lo que había en el hombre. Ajá, y no tenía necesidad de que nadie le dijera nada porque él sabía. Sí. Y en muchas ocasiones, Cristo estaba en algunos escenarios, tanto los discípulos cavilaban en su mente, tanto los fariseos también, y Cristo podía discernir aún lo que estaba en la mente y en el corazón de la gente. Sí, porque, o sea, Jesucristo no es un hombre cualquiera, ni un profeta cualquiera. Pero, o sea, él es hijo de Dios, pero él no sabía todas las cosas por sí mismo, sino lo que el Padre le daba a entender a él. Porque, por ejemplo, cuando él estaba en la tierra, él decía, yo me voy, pero cuando yo vaya a volver, yo no sé el día ni la hora. No sé el día ni la hora, y tampoco los ángeles que están en los cielos. Él no lo sabía. El Padre se lo había encubierto en ese momento. Pero cuando él llegó al cielo, no se le dio un rollo a él. ¿Me entiendes? El rollo representa la mente y el corazón de Dios, donde Dios registra todo. Una mente a nivel Dios. Dios sujetó todo a él. O sea, cuando Cristo asciende al cielo, a él se le entrega un rollo. O sea, el rollo, o sea, simbólicamente hablando, como presenta en el libro de Apocalipsis, el rollo que estaba en la mano derecha, que está en el trono, que simboliza la mente y el corazón de Dios, cuando Dios sujeta todo a él. De ahí en adelante, Jesucristo sabe el día y la hora, él lo sabe, porque es dueño de la empresa. Pero cuando él estaba en la tierra, él no sabía ni el día ni la hora, porque era menor que los ángeles, y nada estaba sujeto a él. Pero cuando resucitó, todo fue sujeto a él, dice la Biblia. El apóstol Pablo hablando en el libro de Corintios, que Dios sujetó todo a él. Entonces ya él sabe todo lo que se hace, como alguien sabe, un jefe sabe lo que se va a hacer en la empresa, porque el papá se lo sujetó a él, ¿me entiendes? Mi papá es el dueño, ahora yo soy el dueño porque a mí se me sujetó todo. Nada se hace en esta creación sin que yo sepa, ¿me entiendes? Dios sujetó todo a él. Entonces, por ejemplo, el profeta León que usted entrevistó, dice que se apareció un personaje y le metió un rollo en la frente. ¿Se acuerda de eso? Sí. Eso es una simbología de que Dios le dio una mente más amplia a él. Wow. Entonces, cuando Jesucristo se da un rollo en la mano, eso es lo que está diciendo. A Jesucristo se le dio una mente a nivel Dios, o sea, nivel supremo, por encima de los ángeles. Porque ese rollo que estaba en la mano de Dios, dice que los ángeles no podían ni mirarlo, pero Jesucristo lo cogió de la mano. Entonces, a Jesucristo se le dio una mente más amplia, porque Dios sujetó todo a él, toda la creación. Entonces, ya él sabe el día y la hora. Pero cuando estaba en la tierra, él no sabía el día ni la hora. Entonces, eso es lo que pasaba cuando él estaba en la tierra. Había cosas que él sabía más que todos los hombres, más que cualquier profeta, porque él tenía una profunda comunión con Dios, pero él sabía solamente lo que el Padre le ministraba, lo que el Padre le revelaba. Entonces, cuando él iba a subir a Jerusalén y él veía a los 12, él los llamaba.
quizás no sabía en ese momento que Judas lo iba a traicionar, pero luego cuando están en Jerusalén y dicen, mira, Pedro, Satanás los ha pedido para zarandeados, ya tenía conocimiento de que Satanás venía en contra de ellos y sabía que Judas se iba a perder. Por eso cuando oró, dijo el hijo de perdición, porque ya sabía que se iba a perder, aunque en el principio quizás no lo sabía. Wow, tremendo. Sin desperdicio. Quisiera como decir en 3 minutos algo sobre los pastores. Vamos a hacer uno aparte. Bueno, para no ser tan resumido. Okay. Hay mucho material. Sí. Todo aquel que tenga, que difiera, ¿no? De algunas cosas, está libre a comentar. Me ha encantado esto. Esto está exquisito. Todo palabra. Yo voy a ver qué usted va a decir ahora. Déjame coger un estilo. Yo voy a ver qué usted va a decir. Wow, alguien que me dé un poco de jugo, un trago o algo. Voy a ver qué usted va a decir porque usted dice que yo nada más hablo de brujería aquí. Hoy hemos navegado en la palabra de Dios de una forma sobrenatural. Entonces, yo quiero verlo con esa misma intensidad aquí. Comentando y argumentando. Dios mío, tremendo. Nada que agregar. ¿Tienes redes? Sí, pero yo prefiero por el momento no dar, porque yo he cambiado el nombre del canal. Le puse un nombre complicado en inglés. Bueno, pues está bien, no se preocupe. Vamos a trabajar en eso. Dios me lo bendiga. Suscríbase a esta plataforma, active la campanita, síganos en Instagram, en TikTok y en Facebook como Evangelista Dios de Blanco. Medidas de fe, Evangelista Dios de Blanco. Shalom.